Bueno, hagamos explícito algo que estaba implícito en todo lo que hemos dicho, y es que todos los modelos son falsos, pero como decía George Box, que estadístico importantísimo del siglo pasado, algunos son útiles. Y de repente Levin lo decía aún más claro. Todos los modelos son falsos, incompletos e inadecuados. Pero nuestra verdad, la verdad científica, se construye de la intersección de múltiples mentiras. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, imagínense que ustedes abordan una hipótesis, una pregunta, construyendo diferentes modelos que tienen diferentes supuestos, inclusive utilizando diferentes experimentos que también exploran diferentes restricciones y que todos coinciden en un mismo resultado. Si eso ocurre cuando nosotros construimos conocimiento de esa manera, hablamos de que tenemos un conocimiento robusto. Si es en el ámbito teórico, decimos que es una teoría robusta. Ahora, ¿dónde entran los modelos y en términos más generales, dónde entran las matemáticas en todo el proceso de la construcción científica del conocimiento? Uno puede pensar en una forma muy esquemática de que este proceso, así como conseguir datos, conseguir patrones dentro de los datos y finalmente buscar explicación para estos patrones. Ahora, las matemáticas, ¿dónde entran? Bueno, entran primero en el diseño para conseguir los datos, luego en la búsqueda de estos patrones. Y ustedes saben que hoy en día, con el machine learning y sobre todo con el deep learning, estamos presenciando literalmente una revolución en cómo se consiguen patrones dentro de los datos. Pero el último paso, que es el que les quiero resaltar, es el paso en el cual nosotros conseguimos explicaciones en términos de mecanismos para estos patrones. Y ese, en realidad, es el fin último de la ciencia, conseguir explicaciones, comprender el mundo que nos rodea. Y hago tanto hincapié en esto precisamente por la revolución que estamos viendo en el deep learning. Esto que ustedes ven aquí es un esquema de una red neuronal, ¿verdad? Ustedes saben en términos generales que las redes neuronales tienen capas de entrada, capas de salida y capas escondidas, capas internas, que estas pueden ser muchas, pueden ser muy profundas y de ahí viene el nombre de deep learning. Ahora, cada uno de estos nodos que vemos aquí se llama neuronas y por eso se llama una red neuronal. Dentro de cada una de estas neuronas, básicamente lo que ocurre es una regresión no lineal. Y ahora vemos que existen estos vínculos entre las neuronas. Asociados a estos vínculos hay unos coeficientes, unos parámetros, como los coeficientes de regresión que vimos en el primer video. Bueno, ahora, hoy en día existen redes neuronales que tienen millones de estos parámetros. Este año van a surgir redes neuronales, se van a publicar, de hecho, se van a hacer públicos sus resultados, redes neuronales que tienen billones de parámetros. Es decir, es una cantidad tal de parámetros que es absolutamente incomprensible por nuestra mente. Ahora, utilizando estas herramientas, se consiguen resultados maravillosos. Por ejemplo, establecer, predecir la estructura espacial de una proteína simplemente en función de una lista de aminoácidos, de una secuencia de aminoácidos. Ahora, podemos predecir esto, pero comprendemos cómo ocurre esta predicción. Es realmente incomprensible por lo que les acabo de mencionar. Ahora, y aquí mediten un segundo, porque esto es un dilema en el cual se está enfrentando la ciencia actual. ¿Es esto realmente ciencia? ¿Estamos comprendiendo este fenómeno? ¿O es simplemente estamos creando una caja negra gigantesca? Bueno, volviendo a la ecología. Una pregunta interesante que se aborda en este artículo de John Lawton es si existen leyes generales en la ecología. Y entonces, Lawton plantea una ley en estos términos, ¿no? Sensu Lato como una formulación generalizada sobre la base de una serie de eventos o procesos repetidos con regularidad bajo ciertas condiciones, algo así como una tendencia amplia observable.
Y en este sentido, Lawton plantea que existen múltiples leyes de esta forma en la naturaleza, en la ecología me refiero. Lo que no existen son leyes universales, así tipo las que plantea la física. Esto es lo que plantea Lawton. Ahora, ¿a qué hace referencia a esto? Bueno, veamos otra vez un ejemplo. Supongan que ustedes tienen un terreno, ¿verdad? Y que ese terreno está lleno de monte. Y que ustedes van un día a ese terreno y quitan todo el monte y dejan el terreno descubierto, ¿verdad? El suelo expuesto, digámoslo así. Bueno, y que ustedes se van y regresan dentro de 2 semanas. Cuando ustedes regresan dentro de 2 semanas, ¿cómo consiguen el terreno? Igualito. No, lo más probable es que hayan germinado algunas plantas. Supongan que si ustedes vieron eso y se van y regresan dentro de 2 meses. ¿Qué observan? Bueno, que hay aún más plantas y de repente algunas de un porte mayor a las que vieron originalmente. Imagínense que se van y regresan dentro de 6 meses. Aún más plantas, otras de otro porte aún más grande y regresan dentro de un año el mismo fenómeno. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama una sucesión ecológica. Y eso, una sucesión ecológica, es algo que uno podría pensar que entra dentro de esta definición de ley de Lotto. Ahora, en términos ya más particulares de ecología de poblaciones. Bueno, Peter Turchin plantea que hay por lo menos estas tres. Una, que plantea que cuando una población no tiene limitaciones, crece de forma exponencial. Y de hecho, este es el tema que vamos a abordar la semana que viene y durante varias semanas, de hecho. Luego, otra que plantea Turchin es que cuando una población tiene limitaciones, se autorregula de forma densodependiente. Y de hecho, esa es la otra pregunta que vamos a abordar en el resto de la primera parte de la materia, del primer módulo de la materia, que se recuerda que está dividido en dos. Entre estas dos, así de grande y así hay de tela de cortar para estas dos preguntas. Una tercera que plantea Turchin, que vamos a ver en la segunda parte, junto con otras cosas, pero es que cuando dos poblaciones están relacionadas como recurso consumidor, por ejemplo, con relaciones tróficas, sus densidades fluctúan. Y ya para terminar este video, dejarles esto que es una gran enseñanza de Richard Lewis, y es que en ecología lo que debemos esperar es realmente lo inesperado.